Mundo Legislativo TV, la información del Congreso del Estado a su alcance. Mundo Legislativo TV, 62ª legislatura. El tema que hoy me trae en esta reforma al artículo 160 y una adición al 144 bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca no es más que lo que ha estado pasando durante muchos años y que para muchos ha sido inadvertido, y sobre todo en estos tiempos más bien de una crisis que le está pegando al Estado de Oaxaca, al país en todo. El cobro de los estacionamientos en los centros comerciales se inició hace muchos años y en apariencia sin el consentimiento de la autoridad municipal o estatal, y que resulta oneroso para los usuarios si la actividad que acuden requieren cuando menos 3 horas para poder estar ahí. Este mismo cobro ha sido prohibido ya por lo menos en 3 entidades del país, la más reciente San Luis Potosí, y es por ello que hoy presento esta reforma y aparte también el exhorto a las autoridades municipales tanto de Oaxaca de Juárez como Santa Lucía del Camino como Santa Cruz Cococotlán. Es por ello que el cobro de eliminar y regular el futuro para que este tipo de cobros no se vuelvan a presentar en el estado de Oaxaca. Se propone establecer como norma obligatoria para la construcción y disposición de estacionamientos de vehículos en la cantidad que se señalen tanto en los planes de desarrollo como en el reglamento del desarrollo, por lo tanto obligación que será referida por parte de los administradores de los centros comerciales. Esto a raíz del centro comercial que está en Plaza del Valle, que tiene más de 20 años, y que en el 2011 los mismos locatarios o los que tienen locales en el centro comercial hicieron esta denuncia a raíz de que empezaron a poner las plumas para poder cobrar estacionamiento en la plaza comercial. Sabemos de antemano que muchos de los visitantes que acuden a esta capital pues tienen la necesidad muchas veces de ir a hacer algún trámite, ya sea al banco o a veces por lo menos llevar a sus hijos a pasear un rato a un centro comercial, por el cual, y cuidando precisamente el tema de lo que tiene que ver con la economía de nuestro estado y sobre todo para la gente que en un momento dado requiere el hecho de poder estar en esos centros comerciales, pues yo creo que lo importante es que empecemos a regular y que no se tenga esa ambigüedad en la ley, y sobre todo para que en el futuro no se vuelva a presentar. Como consecuencia de ello, se pretende que este servicio sea gratuito para los usuarios y que solo en su actividad, que sea exclusivamente al servicio de estacionamiento, sea la única actividad comercial que pueda tener atribución para realizar el cobro. Si revisamos los años recientes, este concepto no se cobraba, lo que evidencia que no resulta perjudicial para el establecimiento comercial brindar este servicio sin costo alguno, independientemente que sea una obligación del constructor para el efecto de poder operar en esta actividad comercial. La reforma a la Ley de Desarrollo Urbano busca que los desarrolladores o constructores planifiquen los espacios para el estacionamiento y prohíba expresamente el cobro de los mismos. El exhorto va dirigido a los ayuntamientos para que en coordinación con la Profeco revisen el estado en que se aplica este cobro y se actúe en consecuencia. En especial para los municipios, en el caso de Oaxaca de Juárez, de las dos plazas recientes que se tienen como Plaza Mazari, Plaza Parque, así como también Santa Lucía del Camino, del cual tiene una macroplaza que está enfrente del nuevo Yepo, y en el caso de Santa Cruz Cococotlán, lo que tiene que ver con Plaza del Valle. Y estoy seguro
que la ciudadanía y los usuarios agradecerán que se elimine un cobro por demás excesivo y puede incluso llegar a beneficiar a los propios comerciantes que tienen a veces y que lo han manifestado que en muchas ocasiones cuando se cobra el estacionamiento sus ventas bajan hasta un 40%. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Mundo Legislativo TV, la información del Congreso del Estado a su alcance. Mundo Legislativo TV, 62ª legislatura.